Bienvenido entonces a la nueva sesión del día de hoy de macroeconomía. En este segundo encuentro vamos a avanzar un poco más sobre las ideas ya conversadas. Y decíamos entonces que la macroeconomía o la economía se divide en dos grandes ramas del conocimiento económico. Una es la macroeconomía y la otra es la microeconomía. La macroeconomía que estudia básicamente el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Ya vamos a explicar eso un poco mejor. Y la microeconomía me dice que estudia la disciplina de las empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? La macroeconomía va a estudiar todas las variables económicas que se dan en los países, las naciones, en los países, en el mundo, entre los países, relaciones entre países, etcétera, y que son propias de cada país. Por ejemplo, la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, la balanza comercial, entre muchas otras. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta materia. Estoy dando un repaso de lo que ya conversamos. Entonces decíamos que la macroeconomía estudia el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la balanza de pago, la deuda privada y pública, el déficit público, la tasa de desempleo. Mientras que la microeconomía estudia, por ejemplo, la producción de una empresa, la deuda de una empresa, el gasto de una empresa, el salario de un trabajador, las preferencias, gustos y preferencias de un consumidor, el riesgo, el ahorro, entre otras cosas. ¿Okay? Vamos a colocar, a agrandar la pantalla para entonces empezar para poder agrandar la pantalla. Voy a darle aquí, ¿ok? Y vemos entonces solamente la pantalla. Ok. Entonces, la economía está básicamente hablando de lo que es la macroeconomía, de lo que es el gobierno, la economía, las relaciones entre los países y las variables macroeconómicas externas. La macroeconomía también se encarga de estudiar el sistema económico y el flujo circular de la economía, que es una relación bastante importante en cualquier sistema económico. Y aquí entonces entramos un poco más al detalle, cosa que creo que seguimos dentro del pequeño repaso, pero sin embargo, vamos a detallarlo mucho más, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos macroeconómicos de cualquier país? El crecimiento, vamos a nombrarlo en el orden de esa primera columna que estamos viendo aquí. El crecimiento, el empleo, los precios y el comercio exterior. El crecimiento se mide a través de la producción interna bruta del país, ¿ok? A través de lo que puede producir cada empresa, del cúmulo, del acumulado de cada empresa, a nivel nacional, cuando lo sumamos, hace lo que es la producción interna bruta de un país. La macroeconomía dirige sus esfuerzos a través de políticas económicas. Estas políticas económicas pueden ser de distintos tipos. Y estas políticas económicas están dirigidas precisamente a solventar o a corresponder un objetivo macroeconómico específico. Por ejemplo, para el crecimiento económico, para el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, se aplican las políticas fiscales y las políticas monetarias. En segunda instancia vemos el empleo. El empleo obviamente lo va a regir la tasa de desempleo. ¿Ok? Y para soportar o solventar la tasa de desempleo, nos vamos a soportar o se va a soportar en lo que es las políticas fiscales, las políticas monetarias y las políticas de ingreso. Luego hablamos de los precios. Los precios básicamente se van a regir a través de la pérdida del poder adquisitivo que podamos tener en un momento determinado. Esa pérdida de poder adquisitivo
O sea, con el dinero que nos ganamos todos los meses, ¿cuánto puedo comprar? Si cada vez puedo comprar menos, estamos entonces en presencia de lo que se denomina la tasa de inflación o lo que se llama la inflación. El, el grado porcentual en que pueda variar de un periodo al otro es lo que se llama la tasa de inflación. ¿Ok? Y la tasa de inflación básicamente se maneja, se puede evitar, se puede contrarrestar a través de políticas monetarias. Por último, observando el cuadro, vemos que el objetivo macroeconómico también está el comercio exterior, lo que llamamos en macroeconomía, busca controlar o medir o gestionar la balanza comercial o la balanza de pagos de un país. Esa balanza de pagos de un país está regida por estas dos letricas que es X menos M. X se llama exportaciones y M se llama importaciones. La diferencia entre X menos M, si, el, si es positiva, esa resta si es positiva, tenemos un superávit en la balanza comercial y si es negativa, tenemos un déficit en la balanza comercial. La política económica con la cual se puede controlar precisamente este, el comercio exterior a través de las políticas comerciales que pueda tener un momento determinado, un país en un momento determinado. Si más no me equivoco, ya esto lo conversábamos en la clase anterior, ¿okay? Que era la inflación, vamos a leerlo brevemente. Y decíamos que la inflación es un fenómeno caracterizado por el aumento continuo generalizado de los precios de los bienes y servicios que se comercializan en una economía. Me dice, se define también como la caída en el valor del mercado o del poder adquisitivo de la moneda en una economía particular. La inflación se mide a través del índice del precio consumidor, que también lo conversábamos en la clase anterior, y la inflación se puede clasificar, también lo comentamos en la clase anterior, bajo cuatro perspectivas. Uno lo que se llama la inflación galopante, otro que se llama la desinflación, la hiperinflación, la deflación y la estanflación. Decíamos que la inflación galopante es aquella cuyo nivel supera los dos dígitos en un año, es decir, cuando la inflación es más del 10%. Decíamos que la hiperinflación es una subida descontrolada de los precios de una economía. Generalmente se suele considerar una hiperinflación cuando la inflación aumenta en, no, en un número de cuatro dígitos anuales, es decir, 1000%. Y la estanflación me dice, en otras palabras, la estanflación surge cuando la economía de un país se encuentra estancada, o sea, no se produce nada, y hay inflación. ¿Okay? O se encarece el costo de vida motivado a una elevada inflación. Esta combinación provoca el empobrecimiento de la población. Las que le nombré, que fue inflación galopante, hiperinflación y estanflación, de alguna u otra forma la hemos vivido en nuestro país en los últimos 20 o 30 años. Pero también existe la desinflación, que es un poco lo que algunos expertos dicen que ha pasado el año pasado y este año, donde la inflación ha bajado. No dejamos de tener una inflación alta, pero ha bajado. O sea, si antes estaba al 400% y ahora está al 200%, ha bajado, ha habido una desinflación. Y fíjense que precisamente el concepto lo dice así. La desinflación es el fenómeno en el que el crecimiento de los precios o lo que denominamos inflación se reduce. Sin embargo, sin llegar a alcanzar un crecimiento cero o negativo, o lo que denominamos deflación. Y precisamente la deflación es cuando la inflación baja tanto que llega a números cero o negativo, me dice, es una contracción de la oferta monetaria en una economía que puede provocar una bajada general de los precios en una economía, es decir, lo contrario a la inflación. Entonces, esas son algunas de muchas de las variantes de inflación que podemos conseguir en algunos libros bastante utilizados para el estudio de la economía. Luego hablamos de lo que es el desempleo. Ya yo también lo comentamos. Básicamente el desempleo está eh, relacionado con la población económicamente activa, que es la cantidad de personas que pueden trabajar en un país, porque pueden trabajar porque están
actos y tienen condiciones de hacerlo, y sin embargo así no lo hacen. Entonces, si en el país hay 100.000 desempleados o lo que fuese, entre el total de la población que pueda trabajar, me va a dar una tasa de desempleo, ¿no? Entonces, fíjense que ahí me dice que la población activa es igual a los ocupados más los desempleados. La tasa de desempleo es lo que le acabo de decir. Los desempleados, hay 100.000 desempleados entre 1 millón, ¿ok? 100.000 entre 1 millón, eso me va a dar un porcentaje y ese porcentaje es lo que vamos a llamar la tasa de desempleo. Se supone que es lo que, como les decía hace unos minutos, que las personas que son población económicamente activa, que se denomina con las siglas PEA, esas personas son porque ya tienen la mayoría de edad y pueden integrarse a un campo de trabajo o al sistema productivo del país y están en condiciones físicas, mentales para poder ejercer dicho trabajo. Toda esa cantidad de personas que pueden estar en un país en un momento determinado se llama la población económicamente activa. ¿Ok? Es un poco lo que habíamos conversado, ahí están las siglas de población económicamente activa. ¿Ok? El desempleo también lo conversamos, si más no me equivoco, estoy casi seguro que también lo veíamos, sencillamente lo repasamos brevemente. El friccional es aquel empleo donde por ciclo, por continuo, donde sencillamente eh, cambios en la demanda de algún bien o servicio hace que haya un desempleo específico en un sector y este migre para otro sector a buscar nuevo empleo, un poco lo que se llama friccional. El estructural es precisamente atendiendo a la estructura económica del país, como donde puede haber sectores, en este caso Venezuela, donde los polos orientales y occidentales son los más desarrollados, la región central también está desarrollada a nivel de industrias, pero hay sectores como los Andes o los llanos, donde probablemente en esas zonas el desempleo sea mayor porque estructuralmente el país no está concentrando su actividad económica en esas áreas, o en esas áreas geográficas específicamente. El desempleo ocasional tiene que ver con la época del año. En estos meses, ya en estos días, ya empieza a haber un aumento de empleo o una oferta de empresas que ofrecen empleo porque se acerca la temporada decembrina, fiestas navideñas, y probablemente el consumo aumente, y al aumentar el consumo, necesitan mayor cantidad de empleados en las empresas para poder producir o para poder atender al público. Entramos a la otra variable macroeconómica bastante importante, que es lo que se llama el tipo de cambio. ¿Ok? El tipo de cambio o tasa de cambio, me dice, es la relación entre el valor de una moneda y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Nosotros en Venezuela todos los días estamos sujetos a ver cuánto está el dólar con respecto al bolívar. Y todos los días hay un tipo de cambio distinto, ¿no? Entonces, esa relación entre lo que es cuánto vale el bolívar con respecto al dólar es lo que llamamos tipo de cambio, que en todos los países existe, salvo, pero en Venezuela lo tenemos más marcado producto de los controles cambiarios y de evaluaciones constantes que normalmente tenemos. ¿Ok? Estos sistemas de tipo de cambio, hablamos de que pueden haber tipo de cambio fijo, tipo de cambio variable y sistema, lo que se llama el tipo de cambio o sistema de banda. ¿Qué es cada uno de ellos? Vamos a verlo en la siguiente lámina. Un tipo de cambio fijo, precisamente me dice, en un sistema de cambio fijo existe el compromiso del Banco Central de entregarle a quienes posean moneda nacional el equivalente en moneda extranjera divisa de acuerdo al cambio oficial, que es ese tipo de cambio tipo BCB que todos los días conversamos, ¿no? Y luego me dice, igualmente existe el compromiso de comprarle moneda extranjera a quienes desean tener moneda nacional para realizar sus actividades económicas, el tipo de cambio preestablecido.
Aquí de alguna u otra forma, cuando el gobierno emite el valor del dólar con respecto al bolívar, estamos hablando de un tipo de cambio. Y es fijo, ¿por qué? Porque todos los días el Banco Central de Venezuela publica en cuánto se puede aceptar uno las divisas o los dólares para poder hacer transacciones en comercio. Luego hablamos de un tipo de cambio variable. Me dice, en un sistema de cambio variable, el Banco Central no asume compromiso de suministrar dólares o bolívares a un precio predeterminado. Las oscilaciones entre la oferta y la demanda pueden hacer variar el precio del bolívar en términos de dólar. Una alza en el precio de la divisa es conocido como depreciación del bolívar, mientras que una baja en dicho precio constituye una apreciación del bolívar. Normalmente aquí tenemos depreciación del bolívar, y aquí es este tipo de cambio que es variable, es el que llamamos también el famoso dólar paralelo o mercado cambiario, donde el Estado no te da los dólares en todo caso, sino que los tienes que comprar en el mercado cambiario, pues, y tienes que pagar el precio que se te pida en el mercado. Luego hablamos de lo que se llama un sistema de bandas. Y me dicen un sistema de bandas, el Banco Central no se compromete con un precio para las divisas, sino que más bien su compromiso es fijarle un rango de variación. Así el precio del dólar fluctuará en torno a un valor central, pudiendo alcanzar un precio máximo techo o un precio mínimo piso. Entonces, aquí en Venezuela también tuvimos ese tipo de sistema cambiario, donde todos los días el Banco Central decía, puedes vender máximo en tanto y mínimo en tanto. Ahí, estamos, ahí fíjate que nos están colocando una banda, una banda de trabajo. Lo máximo que puedes vender es tanto, lo mínimo que puedes vender es tanto. ¿Okay? Y vas desarrollando. También hay otro tipo de cambios, otra forma de cambio, que es lo que se llama el crawling peg, que son las famosas mini devaluaciones. ¿Ok? Y precisamente me dice, se trata de una devaluación progresiva de la moneda controlada por el Banco Central. La dinámica todos los días o todas las semanas se repite. Cada semana el Banco Central convalida el aumento del dólar mayorista que busca compensar los días sin actividad. Aquí de alguna otra forma también tenemos un crawling peg porque todos los días ese famoso dólar del Banco Central aumenta un porcentaje, entonces siempre hay unas mini devaluaciones. Muy rara a la vez el Banco Central baja el precio del dólar con respecto al bolívar. Y entramos entonces a otro punto bastante importante. Vamos a hablar los primeros factores. Déjenme arreglar un poquito aquí la lámina esta para que se pueda ver un poco mejor. Voy a darle aquí un colorcito. ¿Ok? Sé que lo verán un poco pequeño, yo lo voy agrando la pantalla para que lo puedan ver mejor. Las personas que estén viendo o vayan a ver esta grabación. ¿Ok? Y básicamente desde aquí es que empieza lo fuerte o lo bonito de la materia, a partir de las políticas monetarias. Las políticas monetarias, hay cuatro grandes políticas monetarias. Vamos a hablarlas, indicarlas y caemos en el detalle en las próximas clases, ¿no? Las políticas monetarias, o hay cuatro grandes políticas económicas, no es lo mismo economía política que política económica, ¿no? Entonces, dentro de las políticas económicas hay cuatro grandes vertientes, por llamarlo de alguna forma. La primera es la política monetaria, la segunda es la política fiscal, la tercera, que no tiene que estar en ese orden, sencillamente son cuatro y puedes ponerlo en el orden que usted quiera, las políticas sociales y por último podemos nombrar en este gráfico las políticas de comercio exterior. ¿Qué es cada una de ellas? Vamos a ir definiéndolas poco a poco. Y repito, este tema lo vamos a dejar, no lo vamos a adelantar mucho para tratarlo en un tercer encuentro porque es bastante, tiene muchos detallitos. Entonces, ¿qué es la política monetaria? Me dice, la política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Mediante el uso de la política monetaria, los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico en valores estables. La política monetaria puede tener dos vertientes, una que se llama la política monetaria expansiva y la otra se llama la política monetaria restrictiva.
Esta política monetaria expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y por ello reducir el desempleo y conseguir el crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación. Luego hablamos de la política monetaria restrictiva, que me dice, trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican políticas restrictivas se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico, o sea, de bajar el crecimiento económico, aumenta el desempleo y se reduce la inversión. Ralentizar, esa palabra extraña que ven ahí, básicamente lo que es eh, anular, por llamarlo de alguna forma, el crecimiento económico. Si había crecimiento económico a través de una política monetaria restrictiva, precisamente al no haber inversión, aumenta el desempleo porque las empresas no están empleando, no se está produciendo y obviamente el crecimiento económico empieza a disminuir. ¿Okay? Un poco lo que las consecuencias de esta política monetaria restrictiva. Pero ¿cuáles son los objetivos propiamente dichos de las políticas monetarias? Básicamente es controlar la inflación. ¿Okay? En esencia, el primer objetivo de la política monetaria es controlar la inflación, ya que mantiene el nivel de precio en un porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay deflación, se utilizarán políticas monetarias expansivas. Otro objetivo de la política monetaria me dice reducir el desempleo. ¿Okay? De alguna u otra forma, a través de la política monetaria, se procura que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello se utilizarán políticas expansivas que impulsen la inversión y la contratación. ¿Okay? Con eso que cuando se de políticas expansivas que impulsen la inversión, también se está impulsando el crecimiento económico. Y obviamente, como lo acabo de decir, conseguir el crecimiento económico, asegurar que la economía del país crece para poder asegurar el empleo, el bienestar, para eso se utiliza la política monetaria expansiva. Y mejorar el saldo de la balanza de pagos, lo que les comentaba hace un ratico. Todo esto tiene relación entre las cuatro vertientes que le nombré de las políticas monetarias, de las políticas económicas. Precisamente dice mejorar el saldo de la balanza de pagos, vigilar que las importaciones del país no sean mucho más elevadas que las exportaciones. O sea, no debemos importar más de lo que producimos. Es como si gastáramos más de lo que ganamos. ¿Ok? Este, porque esto puede provocar un aumento incontrolado de la deuda y un decrecimiento económico. Este grafiquito que está aquí, lo voy a dejar para que reflexionen, porque me van a ubicar qué organismo en Venezuela rige las políticas fiscales, qué organismo en Venezuela rige las políticas monetarias, igualmente las sociales y la de comercio exterior. Me van a colocar, o me van a explicar cuál es cada uno de ellos y lo vamos a definir. ¿Okay? En la siguiente. Por ahora voy a dejarlo hasta aquí para entonces hablar la clase que viene y tengo que hacer un arreglo en el material, como ven aquí hay unos errores, la clase que viene de las políticas fiscales, ¿okay? La expansiva y la fiscal, la exterior y la de consumo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de esas tres la próxima clase y posteriormente en el último encuentro estaremos hablando de otros puntos también desarrollados con la política económica. Bueno, vamos a dar la clase hasta aquí. Estén atentos al material que se le va a publicar, a las preguntas que se le van a hacer. Tienen que utilizar esto e incluso hallar un poquito más de bibliografía. Mientras que yo le hago un ajuste ahorita para la próxima clase del material, de manera que podamos retomar y recuperar un poquito el tiempo. Yo les voy a dar el, el material se lo voy a enviar a sus correos, a la página, perdón, con las correcciones que hay que hacerle al mismo. Entonces, bueno, que pasen una feliz tarde.
Estoy pendiente por los canales regulares, el correo institucional, la mensajería interna del aula virtual para cualquier duda que deseen eh, plantearme y con gusto se la atenderé en la brevedad posible. Entonces, bueno, que pase una feliz tarde. Estamos viéndonos en un próximo contacto. Hasta luego.